Y ya están con nosotros en los estudios de RPP 3 candidatos que están disputando en las elecciones del próximo 26. Por una parte, el señor Luis Raigada, que va con el número 6 en el partido Perú Libre, que es el partido fundado en Junín por Vladimir Cerrón. Junto a él, el señor José Altamirano, número 3, Javier Altamirano, perdone, del Partido Popular Cristiano, y que se hizo conocer sobre todo por su gestión como alcalde en San Juan de Miraflores, creando incluso un museo. Exacto. Que hacía mucha falta por la batalla que tuvo lugar ahí hace más de casi 140 años. Y junto a él está José Hélice, que es candidato con número 9 en el Partido Morado, y que se ha desempeñado durante mucho tiempo como oficial mayor en el Congreso. Bueno, en realidad en 2 periodos cortos y mucho tiempo como prácticamente suboficial mayor del Congreso. Los ¿Cuánto tiempo en total ha sido usted más o menos alrededor de 15 años. O sea que no tiene secretos el Congreso para usted, ni secretos en el edificio. En los últimos años debe haber habido debe haber generado algunos secretos que yo no he conocido, ¿no? Pero bueno, ahora descubrirá quizás parte de esos secretos. ¿Qué se puede hacer, señor Hélice, durante 1 año y medio si usted y sus compañeros salen elegidos? Pueden ser los 3 elegidos, porque Lima tiene 36, ¿no? Bueno, hay 3 niveles de reformas o de decisiones que se pueden tomar para, de alguna manera, recobrar la institucionalidad del Congreso, ¿no? Hay reformas macro que va a ser muy difícil, salvo que la composición del Congreso, que no la conocemos aún, lo permita. Hay reformas intermedias y reformas muy precisas, cuasi administrativas. Yo creo que más se van a hacer las segundas, es decir, aquellas que tienen que ver con algunas modificaciones al reglamento del Congreso, con excepción del debate probable sobre la inmunidad parlamentaria y seguramente el tema ético, que no alcanza una reforma de la Constitución y sí del reglamento del Congreso, ¿no? Si alguien conoce el tema sobre el que quiero plantear, es usted sin duda, usted contestará también después, es un tema bastante técnico. ¿Qué va a pasar con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Particularmente con aquel que la antigua mayoría cree que ya fue elegido, que es el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaechea. No, sin duda por las circunstancias, digamos, por lo sucedido, las circunstancias que hemos vivido con relación a esta elección, se va a tener que revisar el proceso completo, ¿no? No es posible, digamos, de alguna manera, si se quiere, santificar lo que el Congreso disuelto hizo, porque justamente ese fue el motivo por el cual se entendió que la confianza había sido negada y se procedió a disolver el Congreso. Por lo tanto, hay que revisar todo el proceso. Yo soy de la idea que esa elección no sería válida. Habría que hacerlo todo de nuevo. De acuerdo. Y una última pregunta relativamente técnica. Yo he leído con mucho interés la ponencia del juez Carlos Ramos. Es muy severo sobre la manera precipitada como se procedió, pese a las advertencias del Defensor del Pueblo y de la Corte Interamericana, a elegir por lo menos a un miembro del Tribunal Constitucional, pero no dice nada sobre lo que sucedió después de la disolución, es decir, la juramentación como nueva jefe de Estado de Mercedes Arauz ante el presidente del Congreso, Olaechea. Aparentemente ese acto, aunque se anuncia que va a haber una denuncia constitucional contra eso, hasta el momento no ha merecido ninguna crítica. Yo no presentaría ninguna denuncia constitucional, lo dejaría ahí. Era el momento, estamos pasando por un momento político difícil, una crisis realmente aguda, una confrontación que se fue agudizando cada vez más entre el Congreso y el Gobierno, y la falta de entendimiento del modelo de gobierno que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de gobierno presidencialista salpicado por instituciones de tipo parlamentario que muchos no entienden. Entonces, esa sería una decisión importante que en algún momento deberíamos tomar. Yo creo que en este periodo corto no va a ser posible un debate de ese tipo. ¿Cuál es esa decisión? Es sobre si vamos a continuar con este modelo, lo vamos a cambiar. Si al Perú le convendría mejor un presidencialismo, o sea, un modelo más inclinado al presidencialismo que siempre hemos tenido, o dejar este modelo salpicado de instituciones parlamentarias, que es un híbrido presidencial parlamentario inclinado más hacia lo parlamentario, con motivo de la introducción de 2 instituciones en la Constitución de 1993. Una es la investidura del Consejo de Ministros con cuestión de confianza obligatoria, y la otra es la estación de preguntas, que es menos importante, en realidad no ha tenido
tenido relevancia, pero sí este voto de investidura necesario. En la Constitución del 79 existía una suerte de comparecencia del gabinete recién formado ante el Congreso, pero sin cuestión de confianza. Entonces, esto le da, digamos, una caracterización más cercana al modelo parlamentario. Y en el modelo parlamentario, en realidad, quien está a cargo del gobierno, no de la jefatura del Estado, puede decidir prácticamente porque simplemente no le simpatiza o porque no le conviene para ejercer el gobierno, solicitar la disolución de por lo menos de una de las dos cámaras, no de la Cámara Política. Aunque hay variantes híbridas como la francesa, sí, claro. Yo recuerdo... La francesa es única y es el híbrido más importante, ¿no? Hay un caso muy interesante que es mayo del 68. Sí, claro. Una huelga general de un mes, un país paralizado y amenazado con el caos general. Claro. El general de Gaulle decide, para resolver esa crisis, disolver la asamblea recién elegida, sin expresión de causa, por la sola consideración de que él no podía gobernar en esas condiciones. Hay quejas. Bueno, vamos a votar otra vez. Así es. Lo que pasa es que en el modelo francés, si uno ve, bueno, todas las repúblicas francesas, todas esas etapas en que se divide la historia política de Francia en los últimos años, hasta la Quinta República, que es la Constitución de la Quinta República, es la que rige ahora. Si uno revisa la historia política francesa de los últimos, digamos, decenios, encuentra pues que las instituciones se han ido haciendo en la práctica política, ¿no? Y se han llevado a veces al límite, como el caso que recuerda, ¿no? Y se han institucionalizado. Y es así como se ha formado la Constitución francesa, por un lado, contenida en el texto constitucional, y por otro lado la Constitución real, que es una suerte de constitución paralela que tiene que ver con el fortalecimiento de algunas prácticas que se han institucionalizado en Francia, ¿no? Bueno, hemos hablado con un experto en temas parlamentarios, ahora hablamos con alguien del terreno. San Juan de Miraflores es un distrito al sur de Lima que tiene 500.000 habitantes, 300.000 electores. Correcto. De manera que si usted hace una buena campaña con ellos les bastaría para tener el número de votos para ser elegido. Pero ¿cómo hace un hombre de terreno que ha ejecutado presupuestos, que ha construido veredas, que ha luchado contra la delincuencia, que ha luchado por el saneamiento y el agua, para volverse ahora un legislador? ¿Con qué sueña usted de poder regresar a una eventual candidatura en su distrito? Por supuesto. Y decir, yo he hecho esto en el Parlamento? Nosotros consideramos como PPC que hay temas importantes, si bien es cierto todo lo que hemos escuchado y de todas las cosas de las que se tendrán que tocar probablemente en este nuevo Congreso, como retirar la inmunidad parlamentaria, bajar los sueldos de los congresistas, ver cómo se lucha contra la corrupción, son importantes. Pero principalmente yo creo que este Congreso corto y rápido tiene que luchar en contra de la delincuencia y legislar a favor de la seguridad ciudadana. Como PPC, si bien es cierto, estamos presentando unas propuestas, creemos que lo más importante es la lucha en contra de la delincuencia. Y estamos planteando nosotros 3 propuestas. A ver. 1, el retorno del servicio militar obligatorio. Creemos que nuestros jóvenes necesitan oportunidades. Y si bien es cierto y analizamos alrededor del mundo, países Suiza, Alemania, Finlandia, Noruega, Israel, tienen un servicio militar obligatorio y sus jóvenes gozan de esta oportunidad, ¿no? Eso es lo primero que nosotros creemos que va a ayudar a nuestra juventud. De alguna forma, yo sé que hay gente que dice, bueno, que una institución armada no es un reformatorio, pero yo les respondo pues que nadie me puede negar que un instituto armado es un templo de valores, de disciplina, de amor a la patria, que necesitan nuestros jóvenes. Ahora, cuando algunos me dicen, pero yo quiero estudiar, ¿qué voy a hacer? Justamente estamos planteando la posibilidad de que de repente las personas que puedan tener la suerte de ir a una universidad o un instituto puedan hacer un servicio no acuartelado. ¿Conoce algún otro país en donde se haya abolido el servicio militar obligatorio y que se haya retornado a él? No. Porque es una tendencia mundial, es ¿no? Claro. Fuerzas Armadas profesionales, altamente tecnificadas, menos gente, y en consecuencia en la mayor parte de los países ya no hay la famosa en el famoso servicio obligatorio. ¿Cómo así restablecerlo? Yo creo que, bueno, definitivamente la idea es legislar a favor de esto, tener muchos beneficios y bondades, como también los tienen otros países, incentivos. Ahora, si bien es cierto, el servicio tiene un incentivo a la beca 18 y algunas cosas, pero creemos que debe haber
mucho más incentivos para los jóvenes, ¿no? Pero no los que quiso hacer valer el señor Marco Tulio Cicerón, ¿no? Incentivos por haber estado en un colegio militar, ganar a los que son mejores que él. Claro, un poco más complicado, no a ese nivel, no a ese nivel y a ese extremo. El extremo de equidad, de posibilidad Marco Tulio Cicerón, no, perdón, me equivoqué. Ese es su homónimo romano, Marco Tulio Falcón. Claro. Disculpe, pequeña diferencia. Nosotros queremos romano, que nuestros jóvenes tengan oportunidades y creemos que de esta manera van a tener muchas oportunidades que lamentablemente hoy día nuestros jóvenes que se encuentran en esta edad maleable no lo pueden tener, ¿no? Entonces, yo creo que esto, con incentivos de la mano, puede ser una gran posibilidad. Primer punto, entonces, restablecer el servicio militar obligatorio. Segundo. No tanto pensando en la Fuerza Armada, sino en los jóvenes. Pensando en los jóvenes. La idea tiene que ser oportunidades para nuestros jóvenes. Ya, de acuerdo. Dos. La Fuerza Armada como agencia de empleo. Y de formación. De capacitación, de darles oportunidades. Hemos comprendido. Segundo punto. 2, que las Fuerzas Armadas también puedan ayudar a la seguridad ciudadana en el país. Tenemos un déficit real de policías. Tenemos 134.000 policías para los 30 millones de habitantes que somos. Definitivamente se necesitan más policías y que estén bien formados. Nosotros estamos proponiendo que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a la seguridad ciudadana en el país, de diferentes maneras y en diferentes instancias. Por ejemplo, comenzando, sabemos que las comisarías están llenas de personal administrativo. ¿Por qué no pensar que las Fuerzas Armadas, de repente su personal subalterno, o de repente estos jóvenes que hacen el servicio, puedan estar haciendo labores administrativas y los policías estén en la calle atrapando delincuentes? Ya comienzo a perderme. Usted quiere que los jóvenes entren a la Fuerza Armada, pero que los militares pasen a ser burócratas en las comisarías. No, que puedan ayudar con el área administrativa, simple y llanamente como lo hacen en otros países. En otros países, por ejemplo, países militares haciendo por ejemplo, vemos que en Corea del Sur los jóvenes que hacen servicio militar obligatorio dirigen el tránsito. Y le funciona perfectamente. Yo creo que hay posibilidades en que tenemos que nuestra Fuerza Armada pueda ayudar a la policía en el cumplimiento de su deber, con la formación que tienen, lógicamente. Bueno, ese es el punto número 2. ¿Y punto número 3? Punto número 3, es un número importante, 3, ¿ah? Por supuesto. ¿O qué es el suyo? Por supuesto. PPC. Nosotros queremos que efectivamente hay una ley que ya está a punto de promulgar, que probablemente será responsabilidad de lo que lleguemos al Congreso finiquitar esto, pero creemos que el policía necesita realmente tener respaldo legal para que cumpla su deber. La policía en Perú creemos que es la policía que se encuentra en mayor desventaja a nivel del mundo. Tiene un armamento obsoleto, tiene un sueldo pésimo, tiene chalecos antibalas vencidos, tiene carros que ni siquiera son blindados, excepto que estos que han alquilado, que también es otro tema aparte. ¿No está exagerando un poco? Se han hecho muchos esfuerzos en mejorar salarios, en construir comisarías, yo creo que no. Comprar material, 50% de las comisarías están declaradas inhabitables por defensa civil. ¿Qué esfuerzo? ¿Quién ha hecho ese esfuerzo? Díganme, por favor. Vemos que la policía... Miran, vayan por favor a ver qué está pasando en el hospital de policía. Aún, pese a ello, pero termino con esto, pese a ello, con todas estas desventajas, si un policía tiene la suerte de triunfar y de abatir a un delincuente, termina preso. No tiene un mecanismo legal pero que lo respalde. Depende o no. Y nadie habla, no mezcle, no abatir a un delincuente en sí mismo no es pero un delito. Estamos viendo los casos que realmente... Hay matices que poner, no, tampoco exageremos, no, esto no es un país que trata mal a los policías, al revés. Yo creo que sí. Yo creo que... Ahora nos va a contar después de una segunda ronda su experiencia en San Juan claro que sí. Pero solamente termino con que tengamos cuidado de que los policías no estén respaldados y que no quieran poner el pecho por nosotros. Pero que hay no se un ex policía que es ministro del Interior, señor. No está haciendo bien su chamba de repente. Bueno, pero en fin. Vamos a ver ahí qué está pasando. Que es un distrito que apreciamos mucho. Señor Raigada, con usted hay una situación paradójica porque es miembro de un partido político, pero está candidateando con otro. Usted es miembro del Partido Nacionalista, fundado por Ollanta Humala, pero es uno de los pocos partidos nacionales, incluso que ha tenido gobierno, que no candidatea, no comprendemos por qué, quizás no los pueda decir, por qué el Partido Nacionalista se abstiene ya en varias elecciones. Y entonces ha entrado como invitado en un partido fundado por el señor Vladimir Cerrón, sumamente cuestionado por casos de corrupción y por declaraciones homofóbicas, xenofóbicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al lado de eso se le depuso también
condescendencia frente a la arbitrariedad y el autoritarismo en Venezuela. ¿Qué nos dice sobre todo esto, señor Reigada? Hago recordar que usted ha sido embajador del Perú en Venezuela, país en el que ha residido mucho tiempo y en el cual tiene, creo, actividades empresariales, me parece. O tenía, no sé si puede tenerlas. Pero en todo caso fue embajador del Perú durante el régimen justamente de Ollanta Humala. Cuéntenos entonces con qué ánimo entra a esta campaña y por qué es que el Partido Nacionalista no ha podido ser convencido por gente como usted de tener candidatos con nombre propio. Primero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. A ver, el paquete es fuerte, ¿no? Pero trataré de irlo. Primero, el por qué el nacionalismo no se presentó es una decisión que tomó el comité político del partido. Yo consulté, quería participar, estaba disponible. Sin embargo, cuando me comunican de que no van a entrar, me dicen, pero quedas en libertad de que si hay algún partido que te quiere invitar, puedas participar. Cosa que sucedió con el doctor Vladimir Cerrón, quien a través de su partido me hace la invitación. Yo analizo bajo qué condiciones se podía dar esta invitación y acepté porque está coincidiendo con algunos de los ejes que nosotros como Partido Nacionalista en algún momento hemos propuesto, ¿no? Sobre por qué decidió no hacerlo, bueno, eso ya son problemas del partido. Y no lo sabe usted. Dígame una cosa, ¿usted cuenta tener muchos votos en Venezuela? Porque habían muchos peruanos que viven ahí, no sé si es que sobreviven todavía ahí. Hasta donde entiendo, creo que no va a ser posible por la situación diplomática entre Venezuela y el Perú, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver la situación diplomática? Aparentemente las elecciones no han sido convocadas en Venezuela. No han sido convocadas en Venezuela. Y ahí está perdiendo quizás algún bolsón. Usted sí que ha dejado un buen recuerdo. Mi motivación para entrar al Congreso va más allá de eso, ¿no? O sea, yo creo que en el Perú ya tenemos bastantes problemas, suficientes problemas, tanto de índole político como de índole económico, como de índole social, que estamos en la obligación los peruanos en tratar de resolver. Y eso no tiene nada que ver con modelos de otros países, esto tiene que ver con un propio modelo, que incluso se agrava, ya que hablamos del tema delincuencial, con los problemas que han habido, pues, de algunos malos elementos ciudadanos venezolanos que han caído en esto. A eso hay que atacarlo con una solución que no tiene nada que ver con xenofobia, que fue uno de los puntos que también tocó, ¿no? Dentro del Partido Perú Libre no existe ningún tipo de discriminación, no existe ningún tipo de xenofobia, todo lo contrario. El doctor Cerrón es casado con una persona extranjera, o sea que mal sería xenófobo, ¿no? Pero para nosotros hay tres ejes fundamentales que son los que queremos trabajar dentro de nuestra propuesta parlamentaria. Una tiene que ver con la Constitución, creemos que es una Constitución que debe ser convocada, una nueva Asamblea Constituyente. ¿Cómo se hizo en Venezuela y en Bolivia? Bueno, no es el caso. Aquí es un caso muy particular. Nuestro caso es, nuestra Constitución del 93 es producto de un golpe de Estado que a su vez convocó solamente a algunos sectores de la sociedad, algunos partidos políticos, no participaron todos los sectores de la sociedad ni todos los partidos políticos, y que sirvió para lo que es otro de los ejes de nuestra propuesta, para un modelo económico que sirvió probablemente en aquel momento, dada la coyuntura, pero que cualquier estudiante de economía del primer semestre le dirá que los procesos económicos son dinámicos. Y bueno, hay dos cosas que usted quiere cambiar, nada menos que la Constitución y que el régimen económico. ¿Algo más quiere cambiar? Y sí, y en algo que estamos de acuerdo también muchos, que es el tema de la inmunidad, ¿no? Yo creo que ninguna autoridad en el Perú debe tener privilegios y que todos deberíamos estar expuestos a ser juzgados y a ser investigados sin ningún tipo de restricción. ¿También los embajadores en ejercicio? Yo creo que cualquier ciudadano está en la obligación de responder ante la justicia por cualquier cuestionamiento. De acuerdo. Señor Hélice, ha introducido una de las papas calientes, el señor Reigada, inmunidad. Es fácil hacer populismo ni decir que es malo siempre, pero algunas ventajas tiene, ¿no? Y porque sí, claro, si no, creo que no hubiera sido adoptada en 180 de los 190 países del mundo. La inmunidad es una institución noble, en realidad, ¿no? Que tuvo una finalidad inicial histórica muy importante, que es proteger a los representantes del pueblo en su tránsito. Es originalmente, incluso hay registros desde Grecia, en su tránsito, desde sus lugares de origen hasta el lugar de reunión de la Asamblea, en este caso la Eclesia que funcionaba en Atenas. Esa es la inmunidad parlamentaria, en su versión, digamos, de no ser arrestados ni molestados en ese tránsito. Después aparece otra inmunidad o un privilegio de los parlamentarios, que es la inviolabilidad de opinión.
Y esto se va desarrollando, en Inglaterra se consolida más o menos en el siglo XVII, por ahí, porque más o menos, y finalmente tenemos esta tríada de inmunidad que es la inviolabilidad de opinión, la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso, con la misma finalidad, que los parlamentarios no sean molestados y que por razones políticas no sean judicializados, si se quiere, ¿no? Es decir, el Parlamento cuida que sus parlamentarios, por razones distintas, ¿qué se puede cambiar para preservar esa protección? Porque el problema es que si usted es elegido y se mete con la red orellana, le van a caer 70 abogados y 140 juicios, se va a tener que dedicar a eso si no tiene inmunidad. Todo el secreto de la inmunidad es dejar que se trabaje como parlamentario y que la gente pueda tener una voz clara contra la corrupción y que si tiene procesos que lo vea cuando acabe su función. Pero en el Perú fue desvirtuado, ¿no? En el Perú fue desvirtuado porque las autoridades han sido los primeros en delinquir. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que atacar. La inmunidad sirve justamente en países donde tenemos, digamos, esa posibilidad. Las autoridades son honestas, trabajan y puede haber alguien que quiera molestarlos. Pero estamos hablando de un país en donde gran parte de nuestras autoridades y funcionarios han sido corruptos o han sido acusados de corrupción o incluso están ya pues llevando procesos judiciales, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer te lo digo de la experiencia que he tenido como alcalde, sí se puede fiscalizar y enfrentarse a mafias haciendo las cosas bien sin tener inmunidad. Yo he sido funcionario público, he sido alcalde 4 años, me he enfrentado a mafias, he clausurado los lugares más importantes, y no voy a decir nombres porque de repente no corresponde, los he clausurado, los he fiscalizado. Actividades nocturnas. Claro que sí, a mí me pusieron hasta cartuchos de dinamita en la puerta de mi casa por cerrar prostíbulos. ¿Cómo sobrevivió? Haciendo las cosas bien. De alguna manera, si uno va a fiscalizar, tiene que tener todas las medidas de control, imponer las sanciones como corresponde para no... Mira, Pero la dinamita es dinamita. No, claro, eso es todas esas sutilezas. Pero la policía ahí me respaldó y me ayudó y me custodió en ese momento, ¿no? Pero yo te digo el tema legal de la inmunidad. ¿Pensaba que la policía, según usted, estaba en un estado calamitoso? Lo está, no vamos a negarlo. Hizo lo que pudo, de seguridad del Estado me asignó ahí un policía y bueno, me trató de... no, gracias a Dios no llegó a más. Pero yo hablo del tema de inmunidad. Yo he fiscalizado como alcalde, me he enfrentado a mafias como alcalde y me han puesto también las 50.000 denuncias, pero mira, al día de hoy no tengo ningún proceso judicial abierto, ¿no? Entonces, eso te hace ver de que si tú trabajas con la ley de la mano, se puede fiscalizar sin tener una inmunidad que te proteja, porque lamentablemente el vecino peruano, el poblador peruano, realmente necesita, yo creo que muestras de que este nuevo Congreso va a cambiar, ¿no? Y de señor Regalada, pues. Señor Regalada, antes de que nos vence el tiempo, ¿por qué la izquierda va tan dividida en el Perú siempre, hasta el punto de que aparentemente por primera vez podría no haber ningún elegido de izquierda? No lo deseamos por usted, pero en fin, los sondeos hablan así. ¿Qué cosa pasa? ¿Por qué hay esta vocación a dividirse y subdividirse? Bueno, en nuestro caso, como partido de izquierda, en caso de llegar con las preferencias y los votos de la población por los proyectos que estamos ofreciendo, vamos a acercarnos con los partidos de izquierda y vamos a dialogar con ellos porque tenemos unas líneas comunes y son más las cosas que nos unen que las que nos desunen. No, pero por ejemplo Venezuela separa, no hay un sector de la izquierda que ha deslindado con el régimen venezolano, mientras que el señor Venezuela, cuando el problema no es Venezuela, el problema es el Perú. Sí, porque es una referencia que tienen en la cabeza cuál es el modelo. Y es porque nos ponen una etiqueta y la izquierda no es Venezuela, no, pero la izquierda no es Nicaragua. Cerrón viaja a Venezuela y se reúne con Maduro y le parece muy bien lo que hace Maduro, tenemos razones para estar preocupados. No queremos que nos pase eso acá en el Perú y que 1 millón de peruanos tengan que irse a Bolivia a buscar empleo y una vida digna. Pues yo lo que estoy pensando es en el Perú, no en Venezuela, no en Bolivia, no en Nicaragua. Estoy pensando en las cosas que nuestra población necesita, los asuntos que no han sido resueltos por 25 años de partidos de derecha que han estado en el poder y que no pudieron hacer. Y bueno, hay democracia, queremos practicar la democracia, vamos a reunirnos con los partidos de izquierda, vamos a tratar, no solamente con los de izquierda, con los de derecha también. Y estos caballeros están haciendo propuestas que pueden ser interesantes, las podemos debatir. La izquierda no es un grupo confrontacional, la izquierda es un grupo que lo que busca es todo lo contrario, la posible unión de las personas. Pueden usar 20 segundos finales. Sí, para redondear el tema de la inmunidad, la propuesta, digamos, más
que ha hecho además el Partido Morado es la eliminación de la inmunidad. La inmunidad en realidad está en retroceso en el mundo, ¿no? Sin embargo, reitero, es una institución que ha tenido una función importante en la historia del Parlamento a lo largo del tiempo. Lo mínimo a lo que aspiramos es a que se retire la decisión sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del Parlamento y que sean los órganos judiciales, de preferencia la Corte Suprema, el órgano que luego de una evaluación especializada no tome la decisión y ejecute el levantamiento o no de la inmunidad parlamentaria. Es el punto de vista de José Hélice, número 9 del Partido Morado, quien conoce mucho el Congreso porque ha trabajado ahí durante 15 años, habiendo sido oficial mayor en 2 oportunidades. Señor exalcalde de San Juan de Miraflores. No inmunidad parlamentaria y 3 propuestas principales para seguridad ciudadana. Servicio militar. Retorno del servicio militar con la policía. Que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a la policía en el cumplimiento de su deber y una ley que realmente respalde al policía para que se la pueda jugar con nosotros. Y ahí yo nuevamente saludo al policía, me parece excelente el policía. 3 temas de uniformes. 3 temas de uniformes. 3 temas. Habemos peruanos sin uniformes. Seguridad ciudadana, seguridad ciudadana. De acuerdo. Señor Raigada, 20 segundos para transmitir algo a sus electores eventuales. Nosotros, la población se ha desconectado de los políticos y los políticos a su vez se han desconectado aún más de la realidad. Y es momento de configurar esto, de volver a echar las cartas y de, por lo menos en esta oportunidad, un congreso corto, se puedan lograr ciertos pilares, ciertos ejes de trabajo que debemos hacer. Revisar la Constitución, un nuevo modelo económico y no a la inmunidad. Hemos comprendido que usted quiere que se echen nuevamente las cartas. No sé cómo interpretar eso, pero en fin, hay varias interpretaciones. Muchas gracias por su presencia acá. Que ganen los mejores, claro que sí, y que celebremos el domingo 26 de enero como una consolidación de nuestra confianza en la democracia, es decir, en la vida en común. Muchas gracias y muy buenas noches. Quédense en la sintonía de RPP, confianza por todos los medios, que viene el noticiario de las 8 de la noche. Buenas noches y tenemos cita mañana a las 7 de la tarde.